Welcome to week 5 of the SoftBank Group. Buenos días a todos, sí, bienvenidos a la semana número 5 de esta serie de presentaciones. Es excelente ver que ustedes vuelven semana tras semana para tomar estas masterclasses de las aplicaciones y usos de la sección 3. La semana pasada tuvimos una excelente clase con la gente de Chain Analysis, donde hablamos sobre cómo utilizar Analytics para resolver cibercrímenes, y hoy tenemos una excelente clase con tres ejecutivos de SoftBank hablando de regulación de criptomonedas y otros marcos legales. Antes de presentar a los tres oradores, les quiero recordar que hoy compartí en el canal todas las anteriores grabaciones, así que si se perdieron las clases, busquen por favor las grabaciones. Casi que cada semana tenemos una nueva clase. Asegúrense de que si quieren escuchar el contenido en español, pueden utilizar la función de interpretación en la parte baja derecha de la pantalla, y asegúrense de que eh, publiquen todas sus preguntas o peguen sus preguntas en la sección de Q&A. Con eso quiero dar la bienvenida a nuestros tres presentadores de hoy, oradores de hoy. Tenemos a Martha Babbitt, que es Global Public Policy Manager de SoftBank International. Martha lidera el equipo, los esfuerzos de relaciones internacionales en Europa, en mercados de Europa y Reino Unido, donde apoya a los equipos en desarrollos en criptomoneda y regulación. Tenemos a Lauren Sawyer, quien es VP de equipo de relaciones internacionales y gubernamentales. Supervisa un portafolio desde 2018. Antes de parte de su experiencia también implica trabajar en asuntos gubernamentales, y duró 6 años trabajando en Capitol Hill. Y tenemos a Jared, quien va a ser nuestro primer orador el día de hoy. Es socio y eh, asesor legal adjunto general. Dirige el equipo de investigaciones y disputas globales. Provee eh, asesoramiento en esfuerzos regulatorios, y anteriormente había trabajado como Senior Backing Counsel a un senador, y también en el Departamento del Tesoro como asesor adjunto. Gracias por estar aquí hoy, y voy a compartir mi pantalla para empezar a ver su sesión y luego les pasaré la palabra. Un momento, por favor. Bueno, ahora ya entonces el- la clase es de ustedes. Muchas gracias a todos por unirse y por participar hoy. Sé que todos están muy entusiasmados acerca de, o por leer acerca de cripto y los aspectos, las implicaciones comerciales y societarias que tiene cripto a nivel mundial. Pero tanto Martha, Joy y Lauren estamos muy entusiasmados acerca de las consecuencias a nivel regulatorio y gubernamental de cripto, tan revolucionario como puede ser la tecnología misma y tan prometedora como puede ser desde el punto de vista societario. Claramente está sacudiendo las consideraciones e implicaciones legales y los aspectos regulatorios y gubernamentales. Y quien esté trabajando en este entorno tiene que prestarle atención al tema de regulatorio con cripto, que está evolucionando prácticamente día a día. Y no solamente saber qué es lo que está sucediendo, sino qué es lo que va a venir en el futuro, porque de esa manera podemos estar seguros, estar listos para lo que viene. Hay muchas estrategias diferentes, visiones diferentes a nivel mundial. No podemos cubrirlas todas, pero vamos a darles un buen panorama general. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, gracias. Primero que todo, esto no estamos asesorando en temas de inversión, ni legalmente. Mm, Ustedes ya sabían eso, así que eso es para uso interno de SoftBank. La primera pregunta es si la ley existente actualmente o la regulación existente realmente aborda el tema de cripto adecuadamente. Y eso es una buena pregunta, porque en Estados Unidos, como en muchos lugares a nivel mundial, las reglas, la regulación no mencionan las criptomonedas. Simplemente dicen commodities o securities o algo completamente diferente. Y los gobiernos o están aprobando nuevas legislación para tratar de apoyar esto, para cubrir las criptomonedas, muchas veces sin entender cómo funciona la tecnología ni siquiera, pero también
la gente está interpretando las leyes o la legislación existente para que a su acomodo muchas veces. Y la principal manera como la gente está abordando el tema de criptomonedas y divisas es para tratar de proteger a los inversionistas, mantener mercados eficientes, ordenados y justos y facilitar la formación de capital. Eso no son tres principios aleatorios, sino lo que la SEC tiene como su misión principal gobernante y regente. Entonces vamos a hablar acerca de las formas como están haciendo estas tres cosas, pero también algunas formas en las que la industria piensa que se están quedando corta en cuanto a la formación de capital o facilitación de formación de capital para los nuevos incumbentes de cripto. Y como veremos durante las conversaciones de hoy, en la medida en que hablamos de Estados Unidos principalmente, que ha sido un gobierno o una región muy activa en temas regulatorios contra cripto o sobre cripto, pero también en otras áreas, México, Unión Europea, India, hay también otras diferentes estrategias en cuanto a regulación sobre cripto, desde vamos a esperar a que pase a ver qué pasa, ¿no? Dejemos que la tecnología avance un poquito antes de meternos a regularla o hasta el punto donde dicen, mire, ya vimos mucho, ya hemos visto esto antes, vamos a bloquearlo, esto va en contra de nuestras prioridades de seguridad nacional. Entonces, algo que vale la pena pensar en toda esta conversación es, o a lo largo de esta conversación, y es que las formas en las que la legislación existente no buscaba realmente capturar los tipos de innovaciones novedosas que vienen con las criptos. Entonces, la forma como la legislación trata de cubrir eso refleja ciertos avances del mundo cripto, pero hay ciertas cosas que no encajan correctamente al tratar de regularla. Y en el mundo de servicios financieros, por ejemplo, muchos leyes de conozca a su cliente, o existen muchas leyes para conocer, que explican, que requieren que uno conozca al cliente para evitar lavado de activos. Pero en ese caso, el tema de cripto se queda corto porque no todos los activos digitales cripto, o no hace parte, perdón, de todas las negociaciones o plataformas de negociación de criptomonedas. Eh, eh, un, un mercado completamente descentralizado que no utiliza casas de cambio o casas de intercambio para negociar es supremamente complicado para el sistema existente, porque generalmente se asume que hay un lugar donde se reúnen, hay un exchange donde la gente negocia sus divisas y sus activos. Pero en el centro, en el mundo de smart contracts, por ejemplo, no hay ninguna casa de intercambio, de corretaje. Entonces, cuando el gobierno trata de implementar leyes, no está claro a qué entidad deben imponérselas. Entonces, estos son problemas de muy alto nivel y desafíos que las cripto representan o presentan a los diferentes entes regulatorios a nivel mundial. Entonces, finalmente, yo creo que el otro gran desafío que tenemos antes de que empecemos a hablar de los detalles específicos del mercado de los Estados Unidos es el hecho de que la mayoría de las compañías de cripto son realmente globales en su alcance y entonces las regulaciones que se aplican a un proyecto particular de cripto, a una compañía particular que está desarrollando soluciones en cripto o ofreciéndoselas al público o a los inversionistas públicos, va a depender de una serie de circunstancias dónde se están vendiendo los tokens, quién participa de la venta y compra los tokens, qué licencias se tienen o no se tienen o se exigen. Entonces, estamos abordando esto en el día en este momento desde una perspectiva de país por país. Y en realidad para muchas compañías, especialmente a la luz de este entorno de trabajar desde casa, esa visión descentralizada de las compañías cripto hoy en día, donde se trabaja desde casa a raíz del COVID, la pregunta de qué reglas aplican o se aplican a sí mismas es una muy importante y es una pregunta, es justamente la razón por la que no vamos a dar ningún tipo de asesoramiento legal o ni opiniones legales, pero es crítico para el éxito de cualquier emprendimiento que tenga que ver con cripto. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sorry that this is not working very easily. Perdón que no está funcionando muy bien esto. I think I just Devuélvete una, por favor. Ok, perfecto. Entonces, en Estados Unidos,
no hay un solo único regulador que haya sido asignado, al que se le haya asignado la responsabilidad de regular las criptos. Depende a quién le preguntan, parte del problema o del beneficio del sistema de los Estados Unidos es ese, pero lo que hemos visto es que la Securities and Exchange Commission, la SEC, es la entidad que regula los títulos valor en Estados Unidos, los securities, y es la que más agresivamente está tomando acciones para regular los cripto. Vamos a ver algunas de esas, pero hay algunos otros actores que están jugando un factor importante, el Departamento de Justicia, eh, la Commodities and Futures Regulation, el Congreso, el presidente, las cortes, los reguladores federales, los reguladores estatales. Muchos jugadores están en este momento participando, pero la SEC ha sido la más importante porque mucha de la actividad y mucho del énfasis ah, se ha centrado en si los tokens de utility o servicios públicos se consideran como securities bajo la ley. Y la SEC, bajo esta administración, la administración Biden, es dirigida por Gary Gensler y incluso desde la administración Trump, cuando era Jay Clayton el que la dirigía, ya había o ha habido más bien, una cierta unanimidad en cuanto a cómo abordar o cómo considerar si un título valor o si un token de utility es un título valor y, o un security. Entonces, la pregunta que con más frecuencia nos hacen internamente, pero también que escuchamos con mayor frecuencia en la industria es, ¿este token utility o este utility token es un título valor o no? ¿Y qué consecuencias se derivan, o muchas consecuencias se derivan de si sí lo es o no? Si lo es, entonces va a ser regulada por la SEC de la misma manera como las acciones de una compañía va a ser regulada por lo mismo. Entonces, la oferta inicial de monedas o la distribución inicial de los tokens de una compañía, si se intercambian por efectivo o por otros bienes, con frecuencia va a requerir un registro ante la SEC. Y eso es un proceso complejo, largo, que implica contratar asesores legales, diligenciar docenas, decenas y cientos de páginas de explicación sobre el título de valor y cómo funciona. Y eso es supremamente prohibitivo en cuanto a costo y consume mucho tiempo. Pero la SEC ve esto desde la perspectiva de protección al consumidor y asegurarse de que haya un mercado saludable que se base en afirmaciones reales sobre los diferentes tokens antes de que sean vendidos al mercado público. Si por el contrario, un token no se considera como un título de valor, sino es un commodity, entonces no hay una regulación significativa de la venta de o que ninguna regulación que controle la venta de ese token. Entonces ahí se puede ver por qué muchos en la industria han venido diciendo, no, un momento, estos no son títulos valor, estos son commodities. Usted no ha visto nada como esto anteriormente. Esta es la primera vez que nos enfrentamos a esto. Así que, por favor, entiendan las diferencias entre esto y un título valor, especialmente en cuanto a la naturaleza descentralizada de los tokens y en los proyectos cripto. Generalmente, eso lo vuelve un poco de forma que los tokens no caen bajo las pruebas que existen y no estaríamos revisando la regulación si no miráramos un caso, y eso es la SC versus Howey, la prueba de Howey, que muchos de ustedes seguramente ya han escuchado porque fue un tema central al entorno de cripto. No vamos a entrar en detalle sobre todos los puntos de qué es la prueba Howey, pero vale la pena decir que en un caso de 1946, pues no contemplaba claramente entornos plenamente descentralizados para proyectos cripto, ¿no? Y eso es lo que se está utilizando como ejemplo. Hay preguntas reales sobre si ciertos tokens se consideran como commodities o securities, y hasta la fecha las Cortes y la SEC ha utilizado la prueba Howey para determinar para resolver esa pregunta, incluyendo un caso importante sobre tokens de Telegram, donde se estableció que el token era un título de valor y que la Initial Coin Offering o la ICO de Telegram de tokens era una oferta no registrada y por ende los 1.7 millones de financiación tuvo que ser devuelto a los compradores de los tokens. Entonces, vale la pena decir que lo importante aquí es que si algo es un commodity, hay mucho menos restricción en cuanto a
o perdón, hay un entorno regulatorio mucho menos restrictivo en cuanto a la venta de los tokens. Así que lo que se ha visto es que la SEC ha salido a decir básicamente todo lo que hemos visto como token es un título de valor, es un security. Así es como, como ellos interpretan esta prueba. Así que hoy, a la fecha, los únicos tokens o activos de cripto que han sido generados y para los que la SEC ha dicho que son commodities son Ether y Bitcoin. Y de hecho, incluso en cuanto al Ether, hay una disputa dentro de la SEC que es muy complejo meternos ahorita a analizarlo, pero cuando mucho, dos tokens o criptoactivos, desde la perspectiva de la SEC, se consideran definitivamente como commodities en este momento. Entonces, el secreto tiende a ser si es algo realmente lo suficientemente descentralizado como Bitcoin, como para que no haya un proyecto permanente asociado al activo. Entonces, en ese caso, sí, la SEC lo puede llegar a ver como una moneda, como un commodity y no como un título de valor, un security. Ha habido mucha acción en ese espacio y va a haber mucho más por venir. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y como mencioné anteriormente, la SEC ha estado muy activa. Y no es solamente la SEC, también el Departamento de Justicia, la CFTC, muchos otros, pero lo importante en cuanto a la interpretación de la ley ha venido de la SEC y lo hemos visto desde más o menos 2017, cuando Jay Clayton en la SEC estaba yendo detrás de muchos ICOs que según él eran ofertas iniciales de títulos de valor, como el de Telegram, por ejemplo, pero hay una demanda también con Whirlpool sobre si su token es un título de valor o no, un security, y eso va a tener consecuencias monumentales, no solamente para el mercado, sino también para la distinción entre security o commodity. Y los, uh, los resultados de eso los vamos a esperar para 2023, así que no será pronto que sepamos, que tengamos claridad sobre ese aspecto. Pero la SEC está muy activa, tienen una unidad de cumplimiento de cripto, han casado casas de exchange que según ellos están operando ilegalmente, han atacado el tema de cripto, préstamos con Bitcoin, por ejemplo, que donde hubo un caso que iba a ser revisado liberado al público y hubo un caso contra BlockFi, por ejemplo, un espacio de préstamos con cripto, y hubo un DeFi, por ejemplo, o un caso contra DeFi y contra smart contracts, un par de acciones apenas, pero la SEC ha indicado que van a venir más acciones en cuanto a lending y staking en torno a DeFi. Entonces, es un entorno muy activo definitivamente y mucho de lo que se ve en acciones de cumplimiento, en algunos casos se trata de personas de buena fe que están tratando de cumplir la ley, pero que no saben dónde está la línea y terminan pues enfrentándose a las acciones de cumplimiento de la SEC. Pero muchas veces hay muchas personas con malas intenciones que ven el espacio cripto como una oportunidad para perpetuar un fraude o crear una pirámide que claramente no tiene ningún tipo de base sobre la ley o bajo la ley y lógicamente habrá acciones de cumplimiento contra ellos. Ahora, otra parte muy importante donde se ven muchas acciones de cumplimiento es en el entorno AML y antilavado de activos, perdón. Ha habido varias acciones. Anchorage Digital, por ejemplo, que fue el primer banco federal de los Estados Unidos específicamente diseñado para custodia de cripto, ha tenido una orden de consentimiento implementada por el regulador debido a una falta de controles antilavado de activos y financiación de terrorismo. Y como les dije antes, hay un desafío muy importante. Es muy difícil tratar de controlar el lavado de activos en una entidad no centralizada porque no se sabe exactamente a quién se le aplican las reglas AML
si las transacciones son anónimas y son peer-to-peer. Entonces, he cubierto mucho de lo que está regulado en los Estados Unidos y podría hablar mucho más durante horas, pero un poco qué es lo que no está regulado. Blockchain como tal, no, el blockchain como tal, perdón, no es una actividad regulada. Entonces, escribir un código, tener un blockchain como parte del app, no es necesariamente o no va a ser necesariamente una actividad regulada. La regulación o las regulaciones entran cuando se empiezan a poner tokens y vender tokens al público, a los inversionistas. Ahí es donde realmente empiezan a entrar las reglas de protección del consumidor, pero no hay nada que haga que construir una solución blockchain vaya a ser problemático en Estados Unidos desde la perspectiva de cumplimiento regulatorio. El énfasis ha sido específicamente sobre ofrecer productos al público que tengan tokens que la SEC pueda considerar como títulos valor o securities. Ahora, con ese vistazo general del sistema de los Estados Unidos, voy a pasar el micrófono a mi colega Lauren, quien va a entrar un poco más a hablar sobre hacia dónde vamos en los Estados Unidos. Y como mencioné, está cambiando a diario, así que hay mucho a lo que tenemos que prestarle atención. Gracias, Jared. Ese fue un excelente overview de dónde estamos en los Estados Unidos. Hablemos ahora de lo que esperamos en el mediano y corto, en el mediano y largo plazo y las dinámicas políticas que están en proceso. Como Jared explicó, el sistema regulatorio de Estados Unidos es extremadamente complejo. Tenemos múltiples agencias traslapos regulatorios de autoridad, agencias que han sido reducidas o que han sido enfrentadas en una batalla legal durante los últimos años para regular la industria y no ha sido un proceso limpio y ha causado disrupción, mientras que una industria que crece rápidamente está tratando de operar sin recibir sanciones o sin que la cierren. Hay muchas propuestas en el Capitol Hill, en el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos, para tratar de traer a cripto bajo esas agencias existentes y tratar de dejar claridad de qué es un commodity, qué es una security. Pero si ustedes han escuchado hablar del Congreso de los Estados Unidos, también han oído que se demoran en tomar decisiones y tratar de encontrar un acuerdo en cualquier tema es muy difícil. Y pues evidentemente un tema tan complejo como el entorno digital de activos con ese nivel de intersecciones de jurisdicción es más complicado. La administración Biden tomó medidas este año para ofrecer una hoja de ruta, cierto tipo de hoja de ruta. ¿Podríamos seguir, por favor? En marzo, el presidente Biden presentó una orden ejecutiva con una visión general del gobierno, básicamente utilizando una sopa de letras de agencias gubernamentales, dándoles responsabilidades, incluyendo 13 de los 23 departamentos del gabinete, todos los reguladores principales, varias oficinas de regulación, la comunidad de inteligencia, funcionarios económicos y científicos, para que evaluaran todo, desde el riesgo que las divisas cripto presentan en la economía, su impacto climático y también mirando todos los posibles beneficios. Al final del día, la orden ejecutiva fue más proceso que sustancia y realmente no establece ninguna posición específica ni impone nuevas regulaciones al sector, pero es un esfuerzo de traer coordinación a nivel gubernamental. Mientras que esto, mientras que mientras que orden ejecutiva ha servido para mover hacia adelante el proceso, pero la SEC y la CFTC han sido y seguirán siendo, han estado en el debate principal sobre conducta de mercado. En DC decimos que el personal es política y la SEC tenía una ventaja sobre la CFTC con un personal completo, con un equipo completo, antes de que la CFTC tuviera que ver la primera persona en su equipo para esto. Y la CFTC, a pesar de que el CFTC ha aumentado el personal en este tema, Gary Gensler, el presidente, es inteligente, es muy agresivo y ha dejado muy claro cuál es su intención de asegurar que existan protecciones para proteger a los participantes del mercado. Eh,
incorporando legislación. Pero la industria preferiría que la CFTC fuera quien tomara el liderazgo porque son un poco más suaves con sus políticas. El presidente de la CFTC, Rustin Benham, ha tratado de asegurar poder y financiación por parte del Congreso para poder eh, traer a varias entidades importantes de cripto bajo su jurisdicción. Y ha habido un acuerdo sobre parte de miembros del Congreso para hacer eso. Específicamente, recientemente las dos agencias liberaron un memorándum de entendimiento hablando, refiriéndose a mayor coordinación entre ellos, considerando que tienen un interés común. El memorando de entendimiento establece una infraestructura para compartir información, pero esta guerra de jurisdicciones va a continuar hasta que el Congreso pueda definir qué es un commodity versus security y, y establecer las diferentes autoridades regulativas. Es importante saber que las dos agencias estaban trabajando en esto para poder traer los activos digitales bajo su jurisdicción antes de que esto empezara y cualquier acción tomada en el futuro cercano por estos dos van a ser aceptadas como prácticas estándar en la industria antes de que el Congreso incluso pueda actuar. Lo que nos lleva a hablar un poco sobre otro gran participador, otro gran jugador en este tema, que es el Congreso de los Estados Unidos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Además de los reguladores federales, el Congreso tiene que jugar un papel en desarrollar el entorno para activos digitales. Ellos tienen el poder para dar autoridad, otorgar la autoridad que las agencias necesitan y para resolver todas las incertidumbres de jurisdicción. Pero el problema es que tienen que ponerse de acuerdo en a quién darle esa jurisdicción y hay mucho énfasis por parte de los reguladores en Capitol Hill, el Congreso, y en el Capitolio más bien. Y aunque todos están hablando sobre qué es cripto, para qué se puede utilizar, hay ciertas guerras de partido que lógicamente se están dando entre los republicanos y los demócratas. Pero a pesar de algunas diferencias ideológicas, hay un pequeño grupo de reguladores o legisladores de ambos lados que han decidido que se necesita encontrar un acuerdo y que tienen que actuar. Hoy en día, unas cuantas propuestas de legislación se han introducido a la fecha. La más importante, la senadora Cynthia Lummis, que es una republicana de Wyoming, y Kirsten Gillibrand, que es demócrata de Nueva York. Ellas generaron una propuesta conjunta y su proyecto de ley aborda muchas diferencias, pero generalmente le da mayor jurisdicción a la CFTC, a la CFTC, establece las definiciones de digital assets, estableciendo un estándar claro para diferenciar qué es una security, qué es un commodity, utilizando una interpretación estricta de la prueba Howey que mencionamos antes, Jared mencionó antes, y da una ruta clara para que los intercambios o los exchanges de digital assets se registren con la CFTC. Los dos senadores han dicho que creen que los digital assets son más, o los activos digitales se parecen más a los commodities que a los securities. Esperamos que nuevos proyectos de ley sean presentados por otros reguladores o legisladores y que esto marquen un progreso significativo, pero ninguno de ellos va a ser autorizado como ley en su forma actual, pero son las piedras angulares para nuevos proyectos que van a venir. Otro obstáculo importante en este momento del terreno es que sin que exista un enfoque fundamental, no existe ninguna entidad que tenga jurisdicción total sobre el entorno. Hay muchos que tienen parte de interés. Diferentes cámaras como la de están hay diferentes comités, hay diferentes a nivel nacional que se están enfrentando enfocándose, por ejemplo, en los componentes del lavado de activos, financiación del terrorismo. También hay ciertos comités que están mirando, por ejemplo, energéticos que están mirando el impacto de las criptomonedas. Entonces, con muchos flujos de trabajo diferentes, muchas jurisdicciones diferentes, muchos puntos de vista por parte de los miembros individuales y particulares del Congreso, más el entorno político en el que tienen que operar actualmente. Y por cierto, el Congreso tiene muchos otros problemas en este momento de alto perfil que dominan la agenda. Pues hay un gran hay grandes obstáculos para avanzar legislaciones significativas que puedan abordar los aspectos de activos digitales. La meta sigue siendo la misma desde todo lado y es la claridad regulatoria, pero una solución concreta que tenga aprobación unánime todavía falta mucho para ello. Desde una nota más optimista,
Estamos anticipando proyectos de ley más angostos y específicos y que puedan dar pequeños incrementos en la ley en lugar de grandes, amplios proyectos de ley que tratan de abordar una multitud de temas. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Un tema que creemos que puede ver, en el que se puede ver progreso incremental, es lo que tiene que ver con con las monedas más estables, o stablecoin, perdón. Se ha tenido ya regulación al respecto incluso antes de que hubiera la caída. El grupo de trabajo del presidente sobre mercados financieros, que es un grupo de reguladores financieros dirigido por el secretario del Tesoro, secretario Allen, y que le reporta al presidente. Este grupo generó un reporte en otoño del año pasado evaluando a temas de política y riesgos asociados con stablecoins e hizo una serie de recomendaciones. Esta serie de recomendaciones dependían fuertemente sobre conceptos de bancos y pedían que el Congreso aprobara rápidamente legislación que requiriera que los emisores de stablecoin fueran instituciones aseguradas, que fueran como bancos básicamente, respaldados por activos significativos, con protecciones para proteger a los usuarios. Desde entonces, los reguladores han tomado pasos adicionales, han dado pasos adicionales o han otorgado diferentes formas de directrices, pero al final están limitados para pegarse a este tipo de directrices sin que exista una legislación de parte del Congreso y como sabemos todo vuelve al gobierno. En el gobierno hay diferentes aspectos regulatorios o propuestas regulatorias referentes a stablecoin, como la que les mencioné hace un rato, que define y crea requerimientos para stablecoins, autoriza una carta bancaria para la emisión de stablecoins y otro tipo, y hay varias otras que han sido implementadas, pero la priorización sobre el tema, a pesar de esta prioridad que se le da al tema, no esperamos que haya aprobaciones de ningún proyecto de ley este año. Hay muchos legisladores claves que todavía están muy escépticos frente al tema y con este mercado tan desordenado que se ve ahorita va a hacer que sean aún más cuidadosos y desconfiados. Un aspecto que me parece importante fue la semana pasada, Nelly Lang, funcionaria del Tesoro, que supervisó el reporte de PWG. Ella se desvió un poco de este modelo que el gobierno está recomendando y destacó que tanto los modelos bancario y no bancario son fundamentales para el stablecoin. Creemos que el reporte de PWG ahora va a recomendar que tanto los bancos como los no bancos o la banca como no banca, instituciones no bancarias van a poder emitir stablecoins y esto va a tener otra repercusión de respuesta en el Capitolio. El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, FSOC, es otra entidad que es dirigido, que está analizando los riesgos de estabilidad financiera, pero están específicamente mirando el riesgo de spillover de cripto hacia mercados tradicionales. Como hemos visto hasta la fecha, las pérdidas de la crisis del mercado reciente no han afectado el mercado tradicional, y por eso, por ende, hasta el momento el FSOC no ha establecido que sea un riesgo para el mercado, pero creemos que no va a cambiar eso en el corto plazo. Creemos, como mencioné, que pequeños pasos incrementales van a ayudar más y ese tipo de acciones son las que nos pueden ayudar en el momento. Hablando de Yellen, en un par de áreas que Jared empezó a mencionar, hay dos áreas a los que el Departamento del Tesoro le prestará mucha atención en los próximos meses, son la regla o el cumplimiento con las reglas de viaje y entender los riesgos que tienen las billeteras o los wallets que no están asentadas. En este momento, por ejemplo, la transferencia de grandes dineros requieren una cantidad de documentación sobre quién está recibiendo el dinero, cuánto dinero, y esa es información que debe viajar con cada transacción. Eso se llama la travel rule. Y eso ha sido fundamental
para garantizar el compliance encrypted por la infraestructura descentralizada y la falta de información personal en las transacciones basadas en blockchain. Hay una organización de la industria que está trabajando en un sistema que va a garantizar el cumplimiento al tiempo que se mantiene un cierto nivel de privacidad para los usuarios. El Tesoro, el Departamento del Tesoro también está trabajando en una propuesta que tiene un tipo similar de balance y también el Departamento del Tesoro está trabajando en la mitigación del riesgo de estas unhosted wallets, como se conocen, porque si bien se trabaja con una blockchain, es difícil identificar quién controla esas wallets y eso permite que se explote la anonimidad del sistema. Finalmente, es necesario que los clientes o los usuarios sepan con quién están transando para asegurar que no están pasando dinero a criminales, delincuentes o financieros de terrorismo. Eso nos lleva al otro punto, y es que la anonimidad inherente sobre la que se basa el Bitcoin va en contra justamente del deseo de regulación. Los reguladores y usuarios van a tener que trabajar en conjunto para tratar de equilibrar los beneficios de la anonimidad, pero dejarle a los gobiernos suficiente información para que puedan mantener un cierto nivel de compliance con la ley. Para cerrar el tema de los Estados Unidos, como ustedes pueden ver, hay mucho trabajo que se está haciendo para entender los beneficios y los riesgos de los activos digitales, tanto desde el futuro del dinero y en los pagos, como para asegurar la protección, mantener la estabilidad económica y muchos otros temas, todo al mismo tiempo de que se trata de mantener los controles existentes en la ley. Pero la tecnología y la innovación se mueven más rápido que la política y en los Estados Unidos, y el gobierno con todos sus participantes están siempre un paso atrás de la tecnología y van a tener mucho problema para mantenerse, para lograr alcanzar el problema en el futuro. Vamos a darle la palabra a Jared para la América Latina. Lauren. Desde la perspectiva de alto nivel, algo que es interesante acerca de América Latina y en general comparado con los Estados Unidos es que es la diferencia en las actitudes que existen en cuanto a cripto. En Brasil, por ejemplo, se tiene 41% de brasileños que utilizan cripto versus porcentajes mucho más pequeños en otros países. En América Latina, por ejemplo, es similar a la estrategia que se ha tomado frente a las fintech. Generalmente, o en líneas generales, es la misma estrategia o visión que se está tomando en cuanto a las cripto. Hay un poco más de comprensión eh, hay un poco más de postura como de esperemos a ver qué pasa, excepto en México, donde hay un cierto nivel de escepticismo, pero eh, debido a la baja bancarización en América Latina comparado contra los Estados Unidos, hay mucho más esperanza a nivel América Latina de que las cripto puedan hacer una excelente solución, nueva solución para mejorar los servicios, el acceso a servicios financieros. Pero desde luego, las cripto van a ir mucho más allá de ser proveedores de servicios financieros. Pero ese es un comienzo. En Brasil específicamente no hay ningún marco regulatorio completo o nada que, como en los Estados Unidos, no hay nada que diga los activos cripto deben ser regulados por esta entidad o de esta manera. Entonces, lo que nos ha quedado es básicamente afirmaciones de los principales reguladores financieros sobre qué es lo que piensan acerca de la ley existente y su respuesta a la cripto. Entonces, el Banco Central, por ejemplo, dice que los activos cripto no son divisas ni activos financieros, así que ellos no juegan ningún papel. La CBM eh, ha tomado decisiones sobre tokens y sobre los ICOs similar a lo que la SEC ha tomado, que es básicamente ir caso a caso para decir, bueno, este token es un security o no, y si es un security, entonces aplican todas nuestras reglas, y si no, pues no. Y la CBM ha sido un poco más relajada en ese tema que la SEC, tomando algunos ejemplos de ICOs que probablemente habrían sido considerados como securities en Estados Unidos y que en Brasil han sido considerados como por fuera del alcance, como utility tokens o como commodities.
las obligaciones en cuanto a lavado de activos, obligaciones generales en cuanto a lavado de activos o a prevención de lavado de activos para las plataformas siguen entendiendo, siguen aplicando para que las criptos no sean plataformas de acceso a, o bueno, las plataformas de acceso a los criptos tienen la obligación de cumplir con normas del antilavado de activo, pero para el futuro en Brasil, la regulación de cripto no tiene como este mismo visión pesimista que se tiene en los Estados Unidos en cuanto a la opción gubernamental. Allá hay una postura un poco más activa frente a la promoción de una regulación. La legislación recientemente fue aprobada en el Senado y ahorita volvió a la Cámara Baja para ser considerada y aprobado antes que pase al presidente, que es quien se esperará que la firme en ley. Y los aspectos fundamentales de la regulación es que van a definir los activos legales, los activos virtuales, perdón, define al Banco Central como regulador de las cripto y establece ciertas reglas en cuanto a la provisión de servicios cripto a los clientes, incluyendo la segregación de recursos de clientes, prácticas de buen gobierno corporativo, seguridad de la información, protección de la información personal. Deja muy claro que el negocio de activos digitales está cubierto por ciertas reglas y básicamente si usted le va a vender a brasileros, tiene que tener una presencia local que esté regulada bajo el mercado. Entonces, ese proyecto todavía está en proceso en el Congreso pero así que va a haber posiblemente cambios al proyecto de ley y obviamente no hay ninguna garantía de que vaya a ser aprobado como ley, pero sí existe una sinergia positiva, una inercia positiva para implementar un entorno regulatorio. México, por el contrario, la superficie por lo menos ha tomado una estrategia muy diferente que ha tenido consecuencias importantes, pero eso no significa necesariamente que el acceso o que el acceso de parte de los mexicanos en el día a día haya sido limitado. Básicamente lo que digo es que públicamente el gobierno de AMLO ha sido muy escéptico y hay una afirmación política de junio 28 del 2021 que dijo que las instituciones financieras del país no están autorizadas para llevar a cabo ni ofrecer operaciones públicas con activos virtuales como Bitcoin, Ether, XRP, a fin de mantener una distancia saludable entre esos activos y el sistema financiero. Entonces, eso es una prohibición directa de que las instituciones financieras se metan a negociar o a ofrecer al público activos virtuales. Pero lo que sucedió en la realidad y como resultado de esto es que los exchanges están operando bajo licencias offshore y ofreciéndole producto a los mexicanos de esa manera. Y el Banco de México ha reconocido tácitamente ese acuerdo y hasta la fecha no ha cerrado las puertas a ese tipo de estrategias. Pero ustedes pueden ver que el escepticismo general está llevando a que el director del Banco de México diga que está considerando la regulación, la generación de regulación para protección del consumidor, para limitar los activos digitales, pero hasta el momento no se ha mencionado cuál ni se ha mostrado ningún tipo de acción por parte del gobierno. Así que todavía hay muchos mexicanos que pueden tener acceso a los activos digitales a través de estos exchanges offshore, a pesar de que ha habido una afirmación pública muy clara de parte del gobierno de AMLO. Y eso cubre de manera muy alta, desde un nivel muy alto, lo que está sucediendo en Brasil y en México. Voy a pasarle la palabra a Marta, que les va a comentar qué está pasando en otras regulaciones a nivel mundial en cuanto a la regulación de cripto. Gracias, Jared. Como Jared mencionó al comienzo, hay muchas diferentes estrategias a nivel mundial y nosotros aquí vamos solamente a cubrir un par de los mercados que consideraron que serían los más importantes en cuanto a tamaño y las estrategias que están tomando frente a las cripto. Empecemos por Europa.
En general, la Unión Europea tiende a ser una de las primeras jurisdicciones del mundo, si no la primera, que reguló la economía global, los diferentes aspectos de ella. Con frecuencia establece tendencias globales para otras, que otras jurisdicciones hacen, a las que otras jurisdicciones hacen referencia. Eso lo vimos primero, por ejemplo, con el de GDPR, que es la protección de privacidad de información, y estamos viendo lo mismo con las criptomonedas. En 2015 ya se había incluido la legislación de crypto assets y eso es parte de su impulso para regular el ecosistema de cripto y quedó un poco en espera, pero hace unas semanas las instituciones europeas terminaron de redactar la ley. Probablemente va a entrar en vigencia en 2024 para que las empresas tengan un poco de tiempo de transición para entrar en cumplimiento. Eso es un desarrollo muy significativo en cuanto, y es único a nivel mundial prácticamente. En cuanto al alcance de este proyecto de ley, va a cubrir aspectos de stablecoins, criptodivisas y otros criptoactivos y los proveedores de servicios de criptodivisas. Lo que no está cubierto son los criptoactivos que ya están cubiertos por regulaciones actuales. Eso incluye ciertos tipos de tokens que son técnicamente clasificados como instrumentos financieros y el proyecto de ley tampoco va a cubrir ni blockchain ni la tecnología subyacente que soporte el ecosistema de cripto. Pero específicamente el MiCA va a requerir que haya nuevos procesos de autorización por parte de los operadores y para la emisión de otros tipos de divisas van a tener que escribir un white paper en cuanto a los activos que están generando y van a tener que registrarse con los reguladores. Y la nueva ley también establece una categoría individual para categorías como stablecoins con medidas muy estrictas que deben cumplir. Así que además de del mismo proceso de licenciamiento que acabo de mencionar, también van a tener que cumplir ciertos requerimientos de reservas similares a los que tienen que cumplir ciertos bancos para garantizar que haya cierta liquidez estable. Los reguladores europeos generalmente fueron muy golpeados por la experiencia con Libra y eso específicamente define el contexto de este progreso. Y un cambio que quería mencionar que se le hizo al texto de este proyecto de ley hasta hace semanas, incluso hasta recientemente no incluía una prohibición de proof of work eh, debido a los costos ambientales, muchos habrían sido limitados, pero hubo un lobby muy fuerte y se retiró esa proof of work, esa prohibición de proof of work, esas reglas. Y más allá, fuera del MiCA, principalmente el entorno regulatorio que está dándose o el movimiento regulatorio tiene que ver con lo que tiene que ver con AML y contra financiación del terrorismo. Tiene mucho que ver con Rusia realmente y la forma como se espera pues que evitar que grupos de Rusia puedan obviar las restricciones que hay. Entonces hay reformas, por ejemplo, a la regulación de transferencia de fondos, que también ha entrado a un proceso regulatorio parecido al del MiCA y también ha llegado a un acuerdo político sobre el contenido y va a incluir ciertas reglas de divulgación muy estrictas, especialmente en sitios donde las transacciones tengan que ver con wallets que no sean hosted o unhosted wallets. Siempre que hay una transacción de mínimo 1.000 euros sea hecha relacionada con una unhosted wallet, se tendrá que informar a las autoridades antilavado de activos. Los proveedores de servicios serán responsables de verificar la identidad de las partes. Así que son reglas mucho más estrictas que la que los bancos normales tendrían que cumplir. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, brevemente, hablando del Reino Unido y luego la India. Si miramos el Reino Unido, estamos en un entorno, en un mundo post-Brexit, lo que significa para el Reino Unido y es que el gobierno del Reino Unido va a desarrollar su propia regulación, diferente a la de la Unión Europea. En cuanto a cripto, definitivamente dejado claro, han mandado una señal de crear un entorno regulatorio que les da una ventaja competitiva o en comparación con la Unión Europea. Y la estrategia frente a cripto que el gobierno del Reino Unido está tomando es precisamente eso. Van a ser más relajados en cuanto a sus medidas y básicamente las acciones que ha tomado la FCA va encaminada a no a crear un nuevo entorno legislatorio, sino a incorporar las cripto a lo que ya existe, regulatoriamente hablando. Entonces, por ejemplo, ahora hay un proceso de licenciamiento, pero eso básicamente se centra en prácticas antilavado de activos.
y realmente no hay muchas otras políticas activas, pero sí quería destacar que más temprano, al comienzo de este año, el Departamento del Tesoro mencionó que que quería enfocarse sobre stablecoins para dar ciertas directrices regulatorias a largo plazo. Algunas de las directrices más importantes, como mencioné, fue relacionado con stablecoins. Departamento del Tesoro del Reino Unido ha establecido stablecoins como la clase de activos que podría generar mayor riesgo al entorno financiero. Entonces, simplemente están generando más requerimientos sobre ellas. Siguiente diapositiva, por favor. Podemos hablar durante mucho tiempo sobre estas diferentes jurisdicciones a nivel individual, pero voy a hablar solamente de China y la India. China, lógicamente, tiene uno de los sistemas más restrictivos del mundo en cuanto a cómo el sector privado se le permite interactuar con cripto. Entonces, el gobierno durante un tiempo ha venido incorporando diferentes niveles de restricción hasta que finalmente en otoño del año pasado impusieron un ban, una prohibición total sobre transacciones de criptomonedas, criptoactivos y criptominería. Así que en contraste con eso, China es una de las más avanzadas en el desarrollo de su divisa digital, el yuan digital. Es algo que está muy adelantado en el país y tiene sentido considerando el sistema político del país y tener una economía centralizada. Si miramos a la India en general, comparado con algunos de los otros países que hemos mencionado hoy, India viene siguiendo un patrón similar al de la China. Están preparándose a lanzar programas pilotos con sus propios divisas, criptodivisas, pero al mismo tiempo hay mucha disposición política para restringir la exposición del sistema financiero a las cripto. Todavía no lo han prohibido, pero el Banco Central ha hecho recomendaciones en ese sentido. Pero aun cuando no hay un ban o una prohibición oficial, en los últimos meses sí ha habido un entorno bastante hostil que ha sido creado. El ministro de Finanzas anunció un impuesto del 30% sobre todos los ingresos o todas las ganancias que puedan generarse a raíz de criptos. El Banco Central y los reguladores, el sistema de pagos UPI, cubre mucho de la economía en la India, han hecho muchos comentarios que han han golpeado muy fuertemente a la industria cripto en el país y en cuanto a en el mundo de política, comentarios como esos pueden servir prácticamente como una prohibición oficial de lo mucho que limitan la actividad por parte de la gente. Esos son algunos ejemplos de entornos que no son favorables para las cripto y voy a cerrar mi presentación aquí, mi sección de la presentación. Creo que vamos a abrir para preguntas. Excellent. Thank you guys for this Muchas excellent gracias presentation. I'm por really esta honored excelente presentación. to Estamos have a lot of escuchando questions. muchos We're starting comentarios, hay this muchas morning with preguntas. the Q&A session, Voy a and detener la grabación Jared, para if la you have serie any de questions, Q&A we would y like to Jared, sé ask que them. tú estás So mirando las Jared, preguntas. can you please ¿Por qué no start? eliges con cuáles quieres empezar? Gracias por las preguntas tan interesantes. Hay muchas para que podamos resolverlas todas, pero podemos abordar algunas acá. Una es que hay una serie de preguntas sobre stablecoins y el futuro de la regulación de stablecoins en los Estados Unidos. Eso es un área importante considerando lo central que son las stablecoins al funcionamiento del ecosistema de cripto como se ve hoy en día, como podemos verlo con los eventos de Terra Luna en las últimas semanas. Así que ¿qué va a suceder aquí? Creo que Lauren lo mencionó o mencionó claramente por qué tenemos un poco de expectativa, perdón, por qué nos mantenemos escépticos sobre qué es lo que va a pasar en cuanto a acciones del gobierno, del Congreso sobre este aspecto, o incluso que existan acciones regulatorias a nivel de Estados Unidos, debido simplemente a que los demócratas y los republicanos difícilmente se ponen de acuerdo sobre los temas más importantes. Creo que hay una pequeña puerta que ha sido abierta eh, para encontrar un punto medio. Y aquí diría que el tema se centra precisamente en las reservas, los requerimientos en cuanto a reservas y si deben ser aseguradas por la FDIC o ese tipo de acciones regulatorias más extremas para las stablecoins que quienes las proponen eh, serían justificadas bajo los eventos de las últimas semanas.
pero puede que haya un cierto aviso de posibles encuentros o puntos medios. Este régimen, por ejemplo, de disclosure, de comunicación o de divulgación, perdón, sobre los stablecoins y de verificación por terceras partes de los requerimientos de reservas para que no sean solamente la información provista por las empresas eh, la que garantiza que sí tengan las reservas que dicen tener, sino también, por ejemplo, mayor regulación sobre cuáles son las reservas que se necesitan y ese tipo de cosas. Pero pienso que hay discusiones entre republicanos y demócratas que podrían convertir esas, o pienso que las conversaciones que podrían llevar a que esas diferentes posiciones se reflejen en un acuerdo no van a suceder en el futuro cercano. Incluso con los eventos recientemente que incluían a Celsius y a otras consecuencias de la cripto caída y lo mismo que pasó con Terra Luna. Eso le ha dado munición a los dos lados del debate en los Estados Unidos. La gente empieza a decir, bueno, eso muestra que los stablecoins son importantes para el entorno cripto, pero no vimos un spillover del entorno cripto a la economía, así que no, esto nos muestra que no necesita que las autoridades sistemáticamente se involucren en la regulación de las criptomonedas. Así que lo que creo, en la dirección en la que creo que vamos, como Lauren mencionó, es más hacia más falta de claridad, más ausencia de claridad en el espacio, en este espacio, aunque sí puede que haya algunas soluciones que puedan venir de parte de personas más creativas y que puedan garantizar ciertos tipos de regulaciones para el futuro. Y también ciertas garantías de reservas para empresas que lo generan. Sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero hagamos una última pregunta. Hay mucha atención, pero también hay mucho camino por recorrer en cuanto a regulaciones a nivel mundial. Si, si ustedes fueran fundadores de una compañía y estuvieran empezando o creando su compañía por primera vez y considerando la naturaleza global de las cripto y el hecho de que la pandémica y todo lo demás ha hecho que sea más fácil para nosotros trabajar de una manera descentralizada, ¿cuál sería el país o el sistema más amigable, más abierto, de mayor apertura para lanzar su empresa? Esa sería una buena pregunta. Hay una serie de, pues hay una distinción interesante sobre desde dónde lanza su compañía y contra dónde está licenciado, contra a quién le vende sus productos. Y era lo que les estaba mencionando en la parte importante de la conversación. Tenemos que pensar en diferentes aspectos de estas preguntas, porque tienen diferentes impactos sobre el negocio. Muchas compañías, muchos exchanges, por ejemplo, o casas de corretaje operan offshore. Eso sí quiere decir que no están operando desde el país hacia el que están vendiendo sus productos. Entonces, usted puede tener una casa de corretaje, un exchange que opera desde Gibraltar, que parece ser un sitio interesante para tener una licencia, pero eso no va a ser suficiente necesariamente desde la perspectiva de los Estados Unidos cuando hay regulaciones más completas que sean implementadas. Es un proceso, es un problema complejo y es un tema clave, ¿no? Que hay que identificar y analizar en pleno y que tiene mucho impacto también sobre las operaciones de una compañía. Desde luego. Marta, Lauren, Jared, muchas gracias por el día de hoy. Sé que va a haber mucha gente que va a estar frustrada, a sentirse frustrada porque no hayamos pasado más tiempo, invertido más tiempo en el Q&A, pero lo que voy a hacer es enviarles las preguntas que recibamos y si hay algunas de estas preguntas que se puedan resolver, las podemos responder por correo y enviárselas después. Pero muchísimas gracias. Tenemos por lo menos una grabación de la primera parte de la sesión y vamos a publicarlo también. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.